Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Y pues para los que no me conocen, aunque imagino que la mayoría, mi nombre es Gianela Quintero y pues hoy les voy a hablar sobre data marketing. ¿Qué es el data marketing? Creo que para las personas que manejan todo esto de publicidad y quizás un poquito de analítica se les va a hacer un poco más familiar, aunque igual siento que era un tema muy importante y que todos deberían como dominar, así sea como algo bastante corto o tranquilo por esa parte. El data marketing se refiere a un conjunto de procesos, herramientas técnicas y tecnológicas de procesamiento de la información que se llevan a cabo en una empresa para determinar el comportamiento de los usuarios. ¿Es esto básicamente? Es la manera como nosotros de alguna manera manejamos al usuario o manejamos los datos de cada uno de sus comportamientos para que este mismo pueda tener como un mejor quizás comportamiento con nosotros. Es decir, si yo sé que a mi cliente no le gustan las cosas muy tecnológicas y es más de cosas sencillas y fáciles, yo le voy a proporcionar una estrategia que sea acorde a su comportamiento y eso me ayuda tanto en ventas, tanto a que consuman más mi contenido, tanto a que se le atraiga más una publicidad o hasta los mismos vendedores en una estrategia en específico. Porque es importante. El data marketing es el que permite a las empresas que se dedican al marketing digital analizar cantidades enormes de data en tiempo real y de forma automatizada. Este análisis en tiempo real hace posible conocer las acciones de los usuarios cuando navegan en Internet y de esta forma saber quiénes son, cuáles son y sus preferencias, etcétera. Es como más o menos lo que explicaba. No sé si se han dado cuenta que normalmente las empresas muy grandes siempre sobrecaen o dan un peso en específico a lo que son la automatización y la data. Porque al final de cuentas, cuando tienen como un gran volumen de datos, gran volumen de personas y todo este tipo de cosas, no es tanto la cantidad, sino lo que realmente convierten y cómo lo van a hacer y no quedarse con un público en específico. Por ejemplo, es muy importante la automatización en el sentido de que no es el mismo público el que tú tienes en un año que al que tienes en 2 años futuros. Todo cambia constantemente. El análisis tienes que ser constante, cómo se comporta, qué le gusta, desde qué dispositivo se conecta, sea un computador, sea un portátil, sea un celular, qué redes sociales usa, qué en específico contenido para mi industria le interesa y así sucesivamente. Te permite constantemente ver los movimientos de tu público objetivo y de allí puse como todo, desde cuánto costo me cuesta que una persona vea una publicidad, a cómo le gusta que mire un email, por ejemplo, o qué juegos o qué películas ve. Y todo este tipo de cosas hacen que se vaya actualizando constantemente nuestro público ideal. Los elementos que va a ser muy importante en todas las áreas, literalmente en todas las áreas, porque nos permite como ir de una manera más detallada a básicamente conocer nuestro público. El primero, obviamente el público, que es hacia donde nosotros queremos que venderle, ofrecer algún tipo de producto o servicio o simplemente que consuma nuestro contenido y tener un mayor posicionamiento de marca, por ejemplo. El segmento, que es como la parte o los micronichos de ese público, que para lo que no saben, los nichos son como pequeños segmentos de una industria. Por ejemplo, digamos que yo estoy en una industria de construcción, pero en específico yo me encargo de, no sé, las paredes, por así decirlo, y otras personas se tratan de traer la arena y todo ese tipo de cosas, los arquitectos y todo ello. Cada segmento tiene un interés diferente y si uno va más detalladamente hacia un segmento, puede tener como un efecto bola de nieve en el sentido de que si tú tienes 5 segmentos de un público en general y que todos tienen atención para ti, ya tú ganaste ese nicho. Es como lo que nosotros hacemos. De los diferentes dueños de negocios que tenemos, todos tienen una diferente industria, sea, por ejemplo, farmacia, sea construcción, sea transporte. Todos tienen en común que son dueños de negocio, que necesitan dinero de manera rápida y fácil y que nosotros estamos yendo
en específico a la necesidad que ellos necesitan que nosotros como servicio básicamente solucionemos. O sea, nunca vendan algo o nunca muestren un contenido como que la gente lo va a mirar porque es llamativo, sino porque lo necesita y porque de alguna manera resolvemos su necesidad. En los intereses, esto también es muy importante porque es como la manera en cómo actúa esa persona. No actuar una persona que tiene, por ejemplo, mi edad, que tengo 17, o a una persona que tiene 40. Siempre esto también va a tomar un diferente segmento. Por ejemplo, es muy diferente un dueño de negocio que tiene más años de experiencia en el mercado, sabe cómo funciona, pero quizás no tiene una mentalidad tan innovadora a un chico emprendedor que acaba de abrir su negocio, y ese tipo de cosas también son muy decisivas en todos los ámbitos, sea publicidad, sea análisis, sea ventas y todo, en la manera de tratar, vender y todo ese tipo de cosas. La demografía, que esto la verdad es algo muy sencillo, que es básicamente donde se encuentra nuestro público, es decir, en qué país, en qué ciudad, en qué municipio, sea amplio o que sea global, eso es muy dependiendo de cómo cada industria o cada servicio. El alcance, que esto es más que todo cuando queremos captar a personas de una red o por ejemplo de, no diría una publicidad porque no es algo tan efectivo, pero sí es algo que se mide, que básicamente el alcance es como a cuánta segmento de personas, no necesariamente que lo consumieron, pero vieron tu contenido y que quizás de ese segmento va el siguiente punto, que son las conversiones. Por ejemplo, yo alcancé a 1000 personas, de esas 1000 personas me convirtieron solo 50 personas. Y allí uno va sacando como un porcentaje de qué tan efectivo está haciendo por ejemplo, el post, la publicidad y todo ese tipo de cosas. Por eso es muy importante que miren esto desde todos los ámbitos, más que todos los chicos en redes. Y en general en todos, pero en redes sí es muy importante y más cuando se realizan pautas y todo ese tipo de cosas. Los dispositivos son formatos que son desde donde se conecta, sea desde un celular, desde una tablet, un iPad, cualquier de estos tipos de contenido. Y el posicionamiento habla mucho de cómo nosotros estamos hacia las personas. Por ejemplo, si no es igual que yo empiece una página web desde cero a una persona que tiene una página web hace 5 años y constantemente le pone contenido. Las personas lo ven de una manera más directa, obviamente más global y obviamente llega más hacia esa persona. Por eso creo que eso ya se lo mete un poco en el chip de que constantemente se tiene que hacer contenido porque hay 1000 personas que están haciendo el doble y nosotros tenemos que competir con esas 1000 personas. Y todos esos datos son muy fundamentales. ¿Dónde se puede aplicar? Pues ya cuando, como ya he dicho, se puede aplicar en todos los medios posibles, desde redes sociales, desde publicidad, desde estrategias, desde embudos de venta, porque al final de cuentas los datos son fundamentales en todas, absolutamente en todas las áreas de las empresas. Aquí pues básicamente puse algunas herramientas, realmente hay muchas, pero aquí puse como las que de alguna manera van más en el específico a no tanto ser tan global, pero sí como mucho de análisis. Por ejemplo, Google Analytics, como saben, eso se coloca como, es como un tipo de script que van en las páginas que miden cuántas personas llegas, desde qué países, cuánto tiempo duraron en una página, cuánto tiempo duraron en otra, y así sucesivamente te ayuda a medir qué tan bueno es el tráfico o el rebote que tiene tu página y cómo constantemente mejorarlo. Hotjar es como un mapa de calor en el que, por ejemplo, digamos que tú estás en la página inicial de una web, pero a ti solamente te interesa, por ejemplo, darle un botón el cual está ofreciendo un servicio. Si muchas personas están interesadas en esa parte en específico, el mapa de calor te va a mostrar dónde lo muestra y cómo se mueve básicamente el cliente. Y así uno, por ejemplo, si yo veo que solamente va en esa sección, yo me voy a encargar de que esa sección sea lo más atractiva posible, lo más fluida, para que el usuario no tenga ningún tipo de inconveniente y vaya a lo que quiere ir. Y Creator Studio, que probablemente ya la mayoría maneja, es como un tipo de herramienta que tienen las redes sociales
que sirve tanto para programar contenido, para ver el análisis de sea los videos, sea las publicaciones y todo este tipo de cosas. Y aquí es cómo influye en la automatización. Creo que esto es muy importante que se vayan como metiendo en ello porque constantemente la idea no es hacer más trabajo, sino hacer menos, pero de una manera más inteligente. Y aquí van mucho los datos, o sea, si tú no le puedes decir en específico a una máquina cómo va a hacer su trabajo de manera efectiva, de nada te sirve realmente programarlo. Tienes que, por ejemplo, si conoces tu público detalladamente, sabes cómo automatizar estrategias para ello. Sin datos es muy complicado hacer una automatización efectiva, constante. Por eso es que el análisis suele ser los puntos más estudiados y fundamentales de las grandes empresas. Es como digo, digamos que nosotros nos creemos una aplicación que sirva para, no sé, crear contenido. Pero si yo constantemente no le doy como, no le alimento a la máquina o les digo que aprenda cosas en específico de mi público, de todo lo que yo hago, de mi contenido, esa máquina simplemente van a pasar 1, 2, 3 años, va a tener la misma información que yo le di al inicio, la automatización obviamente no me va a servir y mi público cada vez va a bajar más y no va a ser efectivo y probablemente se vuelva a hacer manualmente. Por eso es a los pasos que queremos ir y en el camino que estamos como tomando, es muy importante que se vayan como teniendo en cuenta ese tipo de cosas. Las ventajas es que te permite tener un acercamiento constante con tu público ideal, por ende tener mejores estrategias, mayor posicionamiento y obvio mayores ventas. También a la hora de vender u ofrecer un producto te permite tener una ventaja de efectividad, ya que sabes cómo desea tu público y por qué medios los quiere, cómo se comporta y todo ese tipo de cosas. Y pues quise poner un ejemplo de algo muy conocido, por ejemplo Netflix. No sé si han notado que Netflix es como muy receptivo a los usuarios. Ellos usan una automatización, o sea, junto con los datos, y tienen un machine learner, el cual básicamente lo que hace es que lo que hace cada usuario lo toma como de una manera diferente. Por ejemplo, si a mí me gustan las películas de terror o de cosas psicológicas, te aseguro que cuando yo me vuelva a entrar a Netflix y vea como ya haya visto 4 películas de terror, me va a mostrar 10 más. Porque la idea de esto es que básicamente constantemente está midiendo todo lo que hacen los usuarios, los cuales cada uno de los usuarios le dan como una información que mide tanto la efectividad de, por ejemplo, las películas, de qué me gusta, le puede, o sea, le brinda información por todo lugar. Primero te dice a ti qué consumir, luego le dice a las personas o a los productores qué tipo de película realmente sí se vio, cuáles no, en qué países se dieron, en cuáles no, qué comportamiento o si la dejaron por la mitad muchas personas, si la vieron completa otras, si la repitieron 2 veces quizás más. Y así sucesivamente, de hecho, lo que son tanto los programas como los productores y todo este tipo de cosas toman muy en cuenta todo este tipo de cosas, porque es como algo tan global, tan complejo y tan genial, porque literal prácticamente es una mini manipulación, pero bonita. Es como hace que toda la experiencia del usuario sea muchísimo mayor y por eso es como constantemente todas las industrias lo están haciendo. Sea Google, por ejemplo, Amazon, cada vez que tú vas a comprar algo te lo muestra más, te lo muestra por todos lados y así sucesivamente. Y bueno, chicas, este era mi tema del día de hoy. Espero que les haya gustado y pues espero sus opiniones. Hola, buenas tardes a todos. Nada, es un tema curioso, ¿sabes? Porque creo que todo esto que se hace con el contenido con el marketing de contenido y demás, no tendría sentido alguno si nosotros no estamos constantemente revisando los datos que vamos obteniendo y los resultados que se consiguen con los mismos. Entonces, hay veces que como que las empresas tienden a, por decirlo en términos colombianos, a fresquearse en ese sentido y en producir y a pagar anuncios y hacer publicidad. Y realmente no hay un momento para analizar y no se toma el trabajo y el esfuerzo que requiere el tema del análisis de los datos que se van recogiendo, porque incluso la publicidad que tenga, que sea más
que sea el mayor fracaso, pues te va a estar proporcionando a ti información que anteriormente no tenías. Y creo que es un punto en el que a veces se tiende a fallar. Así que me gustó mucho la presentación y me pareció muy completa. Yanela, gracias. Saludos. Bien. Yane, en verdad me pareció muy interesante tu presentación porque no considero que vamos a trabajar con un público que no conocemos. ¿Cómo tú vas a satisfacer las necesidades de alguien que tú no conoces? Es imposible. Si tú no revisas, tú no vas a saber en qué estás fallando o qué oportunidades en el mercado tú puedes obtener. Y en esto es muy importante la data marketing. Entonces, y me gustó también el ejemplo que pusiste, que fue el de Netflix, el cual, deme un instante. Bien, disculpen. Entonces, me pareció interesante el ejemplo que dice, ya que Netflix ha jugado un papel importante en las últimas capacitaciones, y fue como Netflix toma las recomendaciones en base a patrones de consumo según el usuario, y por eso para Netflix es fácil poder decidir cuáles son las películas o series que más le llaman la atención al usuario. Y tanto así que vemos que Netflix crea sus propias películas y es por eso, por la evaluación que hace al consumo de cada persona. Me pareció muy interesante y gracias. Vale, gracias a usted. Muy buenas tardes a todos. Gianela, muchísimas gracias por la información y la capacitación. De mi parte, y opinando en base a lo que dicen Stacy y Camilo, y bueno, obviamente lo que tú dijiste, me parece súper importante el aspecto de que nosotros pues tenemos que evaluar a nuestro público, y más allá de evaluarlo, de saber, oye, a él le gusta esto y aquello y demás, es crear eso, la segmentación, los gustos, qué se puede cambiar, qué se puede variar, qué les puede llamar la atención y qué no. Porque, a ver, el ser humano tiende a ser muy visual. Entonces, tanto en lo que ve como en lo que lee, por decirlo de alguna manera. Entonces, es allí donde más que todo las personas que, por ejemplo, queremos contenido en redes sociales, debemos abocarnos y atacar en ese sentido para, pues, tener mejores resultados y llegar más a las personas. De verdad que me gustó mucho que tocaras el tema y lo explicaras un poquito más a profundidad. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Yanela. Me gustó muchísimo tu presentación. Bueno, sí, estuvo bastante completa y pudimos entender un poco más acerca de lo que nos ofrece la data en marketing y es increíble la recopilación tan numerosa o tan grande de datos que se puede obtener y la interpretación que se le puede dar a los mismos para así lograr las claves o los pasos fundamentales para tener una buena publicidad, porque como dicen ustedes, se puede generar demasiado contenido, pero si tú no conoces a tu público, no conoces de verdad el nicho al que tu producto o servicio pertenece, no estás haciendo nada porque obviamente los gustos son muy variados y hay que conseguir o conocer las personas indicadas o las necesidades de esas personas indicadas para así lograr una comercialización óptima de tu producto o servicio. Entonces, esto nos lo facilita muchísimo si sabes conocer, si la estudias y si aplicas las técnicas adecuadas. Así que es un tema bastante interesante y me gustó mucho que lo tocaras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yanela, me gustó el tema porque de entrada pues, es un tema muy interesante, un tema que no puede faltar, o mejor dicho, una de las estrategias que no pueden faltar en el área de marketing, saber conocer los posibles fallos, incluso hasta para prevención. Bueno, yo recientemente comencé un curso precisamente sobre analítica web. Y en la parte de la introducción es donde te enseñan mucho de esto, las ventajas que tiene, que son demasiadas, todo lo que puedes conocer, lo que puedes identificar que funciona y no funciona dentro de tu sitio web, lo que puede funcionar y no funcionar dentro de tu propio embudo. Entonces es algo bastante interesante que se debe de profundizar en estos momentos, creo yo. Y pues nada, muchas gracias. Vale. Buenas tardes, ¿se me escucha? Hola, Yanela,
Bueno, primero agradecerte porque pues estuvo bastante interesante. Creo que me recordó un poco a la capacitación anterior por el tema de lo que hablábamos antes, pero bueno, pues pienso que esto es bastante importante, lo de analizar lo que vendría siendo como los clientes o el cliente ideal. De hecho, estaba trabajando sobre eso hoy también, en un blog que estaba haciendo y estaba leyendo también, que hay que pues leer características y datos de lo que ellos consumen, como para nosotros tenernos o hacernos una idea de a qué este público nos estamos dirigiendo, qué les gusta, qué no les gusta, qué factores pues influyen en eso. Eh, ¿Qué? Y pues nada, o sea, bastante interesante y bueno, gracias por la capacitación. Vale, gracias. Ayolis. Am, la verdad me pareció muy interesante tu capacitación. La verdad no sé mucho sobre estos temas, pero o sea, ya como que uno queda todo impactado porque pues eso explicado, digamos, cuando uno entra a Netflix, cuando uno entra, así sea a Facebook, que siempre te van tirando como todas las publicidades de como si te espiaran y uno es como, vea pues, pero me pareció muy interesante. Aparte también como de, no solamente en marketing, es como publicidad en sí y creatividad, sino también análisis, porque al final y al cabo siempre tenemos que llevar como a un público objetivo y creo que el saber y estar constantemente investigando sobre ello e innovando, o sea, aportaría muchísimo para cada red y para cada puesto, por así decirlo. Entonces, pues, no sé, me pareció muy cool. Gracias. Vale, muchas gracias, Valeria. Buenas noches, Bueno, mi nombre es Miguelina. El tema me pareció de mucha importancia porque a través del data marketing nos brinda muchos beneficios. También nos ayuda a saber las cosas que le gustan a nuestros clientes. Aprendemos a crear contenido basado en las necesidades de nuestro cliente, en las cosas basado en las cosas que nuestro cliente más consume y que sabemos que le gustan. También podemos saber a qué tipo de público nos dirigimos y sobre todo lo más importante es que nos ahorra mucho tiempo. Vale, muchas gracias, Miguel. vale, creo que no estaría mal que me toque a mí. Em, pues el sistema creo que es algo que todos nos damos, bueno, todos somos, llamamos víctima de, sin siquiera darnos cuenta y como que vaya, el sistema, la manera en la que funciona esto es como irle poniendo las partes como perfectas a tu cliente perfecto. Entonces realmente como que te hace el proceso de invitación mucho más fácil. Y ahora en respecto a los analíticos, como dice Richard, los hombres mienten, las mujeres mienten, los números no. Entonces ahí pues hace todo mucho, mucho, mucho más fácil. No me imagino hace 30 años cómo era el proceso de venta a distancia. Sí, mucha razón. Y bueno, para concluir, creo que solamente me faltaría José. Sí, buenas tardes. Pues agradecerte, Yanela, un tema que gracias a esto pues nos permiten quizás los intereses de nuestros usuarios y nosotros ampliar en nuestro contenido y esa manera de nosotros llegarles a ese tipo de personas, ¿no? Entonces creo que un tema bastante completo y bueno, nada, muchas gracias por la ponencia. Vale, muchas gracias a todos, chicos, y pues nada, espero que les haya gustado, que haya aprendido, que obvio lo aplique. Y pues nada, tengan un lindo día. Bye.